Vamos con un nuevo episodio, con una nueva clase, en este caso dedicada a entender cómo construir audiencia en Internet para vender lo que quieras. Esta es la clave, construir una gran audiencia para vender eso que estás poniendo a disposición de tu audiencia. Un producto, un servicio, una formación, un programa, una mentoría, un coaching, un asesoramiento, una consultoría, lo que sea, ¿de acuerdo? De manera que vamos a intentar resolver, en este tiempo, si es posible vender en Internet, incluso sin aparecer en cámara, si se puede o no tener una buena presencia online sin comprar seguidores, qué hacen o qué hace que las personas que siguen a una marca quieran comprar y cómo hacer para que personas desconocidas o que una persona desconocida termine siendo comprador de mi producto, de mi información o de mi servicio, ¿vale? A lo largo de todos estos años trabajando con distintas marcas en distintos momentos y en distintas fases de su negocio, algunas recién comenzando, otras en una época ya más de consolidación y otras en escalada, intentando llegar a ser los líderes y consiguiendo, ¿no?, ser los líderes de su mercado. Al final hay muchas cosas que se repiten y que tienen que ver con estas 4 preguntas. O sea, ¿es posible vender sin aparecer? ¿Se puede tener presencia sin comprar seguidores? ¿Qué hace que las personas que empiezan a conocerte quieran comprarte? Y, si es posible, que alguien desconocido te compre. Así que quiero cubrir en estos próximos minutos un objetivo también contraintuitivo, como digo siempre, y es el siguiente. En primer lugar, en Internet y en los negocios el tiempo es oro. Cuanto más tiempo tardes en poner orden, en tomar una decisión, en hacer ajustes y en avanzar, estás perdiendo un coste muy alto de oportunidad. Así que muchas veces habrás escuchado la expresión de más vale hecho que perfecto. Yo la suelo emplear mucho, pero también es cierto que entre lo hecho y lo cutre también hay mucha distancia. Es decir, no vale cualquier cosa. Tiene que estar hecho, claro que sí, pero no sirve cualquier cosa. Así que tómate esto como medida, pero desde luego no pierdas el tiempo en tomar determinadas decisiones o en prorrogar la decisión. Yo creo que tienes que actuar rápido y también probar, medir e ir iterando. Este es uno de los grandes secretos de este mercado. Así que el primer objetivo que quiero cubrir es este, que entiendas cómo lo que te voy a proponer te va a ayudar muchísimo a ir teniendo la información que necesitas para poder ir modificando tu camino en función ya de los datos y no en función de una decisión que tienes que tomar en soledad, ahí pensando que sí y que no, ¿no? Las decisiones generalmente más rentables en los negocios no se toman así, se toman con datos y te voy a mostrar una manera de tener esos datos y esa información de tu audiencia. Al contrario de lo que sueles escuchar, no tienes que poner esfuerzo en todo lo que tienes que hacer en tu negocio. Lejos de tener que poner esfuerzo en todo lo que haces en tu negocio, tienes que entender qué es lo más relevante, ahí sí que ponerle esfuerzo y eso es parte de lo que quiero que veamos hoy también. ¿Cuáles son esas cosas más relevantes para construir una gran audiencia de potenciales compradores a los que vender eso que quieres vender? Y en tercer lugar, el tercer objetivo contraintuitivo, para escalar no tienes que hacer más ventas. Y esta parte es súper importante. Para escalar no tienes que hacer más ventas. Para escalar lo que sí tienes que hacer es construir una gran audiencia, más audiencia a la que vender. Así que vamos, antes de entrar en harina, a entrar en la faena, a responder algunas preguntas previas que me necesito para este contexto en el que construir esta estrategia para construir una audiencia en Internet a la que venderle cualquier cosa. Lo primero, ¿qué es en definitiva una audiencia? ¿De acuerdo? Una audiencia al final se puede definir de 1000 maneras, pero es un grupo de personas que conectan contigo y con tu marca y que tienes recogidas en algún lugar, en alguna fuente de tráfico, en alguna plataforma. Tu audiencia puede estar en Instagram, en YouTube, en tu lista de correos, en grupos de WhatsApp, de Telegram, de lo que quieras, pero es un conjunto de personas y es muy importante que los veas como personas, que no son seguidores, no son robots, son personas cárnicas, son personas humanas que tienen su día a día, que tienen su vida, que tienen sus desafíos y que además tienen un problema en el que conectáis. Un problema que tú puedes solucionar. Y eso es lo que ha generado la conexión contigo o la conexión con tu marca. Importante verlos así, verlos como personas realmente, como personas poliédricas, además, con múltiples caras, con múltiples facetas, en las que contigo
encajan en un punto, y es el problema que tienen y la solución que tú tienes. ¿Es posible vender en Internet sin tener una audiencia, sin tener un conjunto de personas que han conectado contigo o con tu marca en algo? La respuesta corta es sí, se puede. Y la relación de ventas, si no tienes una audiencia o si no tienes espacio para construirla o no quieres construirla, la relación va a consistir en, o tiene que construirse en base a invertir en tráfico de pago, sobre todo para captar y vender o para captar para vender. O sea, vas a tener que invertir en tráfico para llegar a esas personas. Vas a tener que construir un producto que se venda prácticamente solo, y esta parte es muy importante, tienes que tener una oferta muy poderosa para vender a personas que no te conocen, o bien, sumado a esto, no son excluyentes, pueden sumarse, apalancarte de la audiencia de otra persona. Yo no tengo audiencia, pero X persona sí que tiene una audiencia que es compatible con lo que yo vendo, me apalanco de su audiencia. Y ahí estaría el tráfico de afiliados, referidos, etc., ¿no? Pero al final, si tú no tienes audiencia, si tú no has construido tu propia audiencia, o vas a tener que invertir en tráfico de pago para llegar a una audiencia que no tienes, o vas a tener que tener un producto que se venda solo y que las personas hablen tanto de él que lleguen solitas, o te tendrás que apalancar de la audiencia de un tercero. Por lo tanto, la respuesta rápida es sí se puede, la respuesta corta es se puede, pero no es tan sencillo como tener tu propia audiencia. ¿Hay que crear mucho contenido para hacer audiencias o para crear audiencias? La respuesta corta es no. Lo que debes hacer es dejar de correr, eso sí, como pollo sin cabeza, sin orden y sin estrategia concreta, ¿no? Sí que veo mucha gente creando mucho contenido del que honestamente creo que solo el 5% es válido. Y digo honestamente, y también es cierto que lo digo sin muchos datos de muchas de las personas de las que veo, pero de las que sí audito, generalmente pasan por este filtro. Es decir, cuando nos ponemos a crear una estrategia seria de construcción, de consolidación de la audiencia, vemos que solo el 5% del contenido realmente es el que impacta y vamos ya descartando un montón de cosas para concentrarnos en esa línea y hacer contenido que verdaderamente sea un contenido relevante. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor solución? La primera es que entiendas que no existe la talla única. Hoy estamos hablando de audiencias, hoy estamos hablando de cómo construir una audiencia para venderle casi cualquier cosa, pero en cualquier otra área de tu negocio tienes que entender que no existe la talla única. Tú tienes una necesidad y es una necesidad particular por ti mismo, por ti misma, por tu nicho, por tu modelo de negocio, por el momento en el que está tu negocio, si está en una fase inicial de validación, una fase de consolidación, una fase de escalada, una fase de éxito en la que ya estás queriendo salir o vender el negocio. Según en qué fase, según tu audiencia, según el producto, hay un montón de variables que hacen que todas las soluciones únicas, todas las fórmulas magistrales fallen en algún punto porque no se están adaptando como un guante a ti y a tu realidad. Entonces, tú tienes la necesidad de tener un traje a medida diseñado y cortado por un sastre, algo que es exclusivamente tuyo, y ese es el único camino para encontrar cuál es la mejor solución para ti, ¿sí? En lo que resta de vídeo quiero darte las claves para que entiendas cuáles son los elementos que tienes que mesurar, que tienes que medir, que tienes que poner en el equilibrio justo para ti para crear esa solución a medida, ¿sí? Bien. Última pregunta previa de contexto es si tienes que aparecer en cámara para vender. Yo lo que te digo es que existen grandes proyectos faceless, es decir, grandes proyectos donde los especialistas, donde la comunicación de esa marca no la hace alguien reconocible. Lo que estás viendo es un canal de YouTube, es un vídeo de YouTube, o un corte en Instagram, o en Short, o en TikTok, o donde carajo sea que estés viendo este contenido, y estás viendo una cara. Agradable o desagradable, depende de tu gusto, pero una cara. Es decir, este proyecto no es un proyecto sin ser faceless, es decir, es un proyecto de marca personal. Pero perfectamente podría haber grabado este contenido sin que apareciese, sin que nada de mi marca personal, nada que me relacionase a mí con este proyecto. Incluso con una voz que pudiese que no ser la mía, donde yo estuviese en el texto, en la idea, en la estrategia, y alguien reprodujese
todo eso por mí. Y bien puede ser otra persona reconocible o un grupo de personas no reconocibles, nadie, porque solo se pone una voz y que puede ir variándose de vídeo a vídeo, etc. Hay muchas posibilidades de hacer un gran proyecto faceless. Pero lo que sí tiene que suceder es que tú tomes una decisión estratégica y fundamentada. Es decir, mi proyecto es un proyecto de faceless o es un proyecto de marca, es un proyecto de marca corporativa, es un proyecto de marca personal. Hay una decisión que tomar y es una decisión en función del objetivo estratégico de tu negocio, de si es algo en lo que crees que tu presencia personal puede impulsar o si tu presencia personal es algo que puede limitar la expansión del negocio o complicar tu salida, etc. ¿No? Hay un montón de variables para tomar y, de nuevo, es una cuestión personal y una cuestión estratégica del futuro de tu negocio. Dicho esto, vamos con 5 conceptos a la hora de tomar este camino, este itinerario para construir una audiencia a la que vender cualquier cosa. Y esto no es lo que te voy a compartir, sino esto. Primer concepto. Has de construir una base fiel de seguidores. Porque al final, si yo miro atrás con todos los negocios en los que he participado, con los que he creado desde cero, a los que he entrado cuando estaban en consolidación y hemos escalado, multiplicando por 5, por 6, por 8, por 10, por 20 su facturación y sus beneficios, si yo miro, al final hay algún patrón concreto y es, al final vende más quien más se relaciona con sus seguidores. Eso es un patrón. Sea faceless, no sea faceless, aparezcan uno, aparezcan varios, en fin, utilicen estrategias más largas de calentamiento y de nutrición de la audiencia o más cortas, pero quien más se relaciona con su audiencia, al final, es quien más vende. Porque la venta generalmente nunca se basa en el producto de venta. La venta no está centrada en el consumible que entra en juego en la transacción. Generalmente la venta no se centra en el producto o en el servicio. Las personas no te compran lo que están comprando, te compran a ti, compran tu marca, compran tus valores, compran tus matices. Por lo tanto, si hay mayor relacionamiento, hay mayores conversiones. Por lo tanto, mi invitación es que construyas una base fiel de seguidores, o sea, que pases de vender y comiences a construir una audiencia de futuros compradores. Hace no mucho tiempo grabé un vídeo sobre una conversación que tuve con uno de los referentes, comillas, comillas, del marketing digital y cómo su única intención era vender. A veces, marcas que solo se centran en vender están centrando su comunicación en su producto o en su servicio y no en la relación con sus futuros compradores. Generalmente esto hace ver que hay una necesidad imperiosa por vender, que probablemente no sea un gran negocio, que no esté escalando como debería. Hay una presión en quien necesita vender y que se genera en una tensión excesiva en la compra. Por lo tanto, a lo que te invito es a entender que tienes una audiencia con la que relacionarte y que estás sembrando para recoger. Desde luego que es importante recoger, desde luego que los números son importantes, desde luego que hacer ventas es crítico, un negocio vive de vender, pero no equivoques los tiempos. Si fueses agricultor, no puedes sembrar y esperar a que al día siguiente se recoja, y menos aún, como está sucediendo en Internet, esperar cosechar sin haber sembrado. Eso es lo que están sucediendo en nuestras audiencias. Estamos yendo al campo a recoger lo que ni siquiera hemos sembrado. Si haces esto, puede que tengas suerte, porque puede que llegues a un campo en el que otro sembró, o puede que llegues a un campo en el que estás buscando es un cultivo silvestre y tengas para recoger. Pero lo habitual, lo más habitual, es que si llegas al campo y no sembraste, cuidaste, quitaste malas hierbas, fumigaste, abonaste, si no has hecho un trabajo a lo largo de un tiempo, no vas a tener cosecha. Esta clave es muy importante. Fíjate en la naturaleza. Siempre digo, desde aquí arriba, desde mi montaña, cuando puedo ver los negocios desde arriba, ¿no? Sin estar metido en la vorágine, ¿no? Del día a día o de los mensajes de tópicos que habitualmente se escuchan, cuando lo veo con tanta distancia, las cosas se ven muy claras y al final no hay nada en la naturaleza que nos indique a pensar que las cosas suceden por casualidad. Generalmente forman parte de un proceso que lleva un tiempo. Segundo concepto. ¿Cómo
se construye esa audiencia? Ok, yo quiero construir una audiencia para tener ahí a mis futuros compradores. ¿Cómo construir esa audiencia? Lo primero es un cambio de foco. Quítate de la idea, esta idea de construir o de crear contenido de valor. Creo que es una expresión demasiado usada, demasiado manida y demasiado vacía. Generalmente detrás de voy a crear contenido de valor, lo único que veo es, o sea, eso es lo que se dice y con lo que la gente se narcotiza quizás, se pone una venda en los ojos, pero detrás de crear contenido de valor lo que hay es crea contenido en redón que lo único que busque es engañar a la gente para terminar vendiendo, para que terminen comprando un producto que no vale nada, o que vale muy poco, ¿vale? Entonces, quítate de la idea el contenido de valor y piensa en contenido valioso y que interese. Y ojo que no es solo un juego de palabras, ¿de acuerdo? Entonces, dejemos de usar ya estas expresiones demasiado sobadas y vayamos a cosas realmente importantes. O sea, si yo tengo que pensar en contenido valioso, en contenido fuerte, en contenido profundo, en contenido que ayude de verdad, ¿qué es lo que haría? Y sobre todo, no centrado en mí, porque el valor, al contenido el valor se lo pone quien lo hace, sino que sea valioso y que interese a quien lo recibe. O sea, y no tiene nada que ver. O sea, si yo pienso el contenido desde mí mismo, desde mí misma, desde mi marca, desde lo que me conviene, desde lo que puedo dar, que no canibalice el producto que vendo. O sea, todas estas mierdas que aparecen en la cabeza cuando alguien comienza, ¿no?, en esta industria. Si yo lo pienso desde ahí, probablemente haga un contenido muy poco valioso realmente, porque está más mediatizado por un montón de decisiones que porque vaya a ayudar a mi audiencia. Y segundo, es muy posible que le interese a muy poca gente. Por lo tanto, piensa más en el contenido en clave de cuánto ayuda, cuánto de valioso es para tu interlocutor, para tu audiencia, para tu futuro comprador y desde luego que le interese, que no le aburra y que le ayude en un punto concreto. Por lo tanto, profundizando un poquito en esto, ¿cómo podría ser ese contenido? El contenido tendrías que organizar en torno a estas preguntas que te tienes que resolver, ¿no?, que te tienes que responder. La primera es quién es tu público objetivo. Y esto no es, o sea, sé que es una cosa que habrás escuchado 100 veces y probablemente escuches otras 100 más, ¿no? Pero ¿quiénes son esas personas a las que realmente quieres atraer hacia ti o hacia tu marca? Fíjate que al inicio, hace nada te decía que vende más quien más se relaciona con sus seguidores. Escuchar a tu audiencia es algo crítico. Si hablásemos menos y escuchásemos más, tendríamos mucho ganado. De hecho, si te fijas, quien más vende es quien más escucha. Y probablemente quien menos habla. Porque quien menos habla dice cosas más interesantes. Una persona que habla 6 horas necesariamente no puede estar diciendo nada interesante. Y además corre el riesgo de aburrir hasta las vacas. Cuanto menos hables y más escuches a tu audiencia, más vas a entender qué es lo que necesita escuchar, qué es lo que verdaderamente le impacta, en qué te está necesitando. Cuando se hace ese juego, la comunicación cambia por completo y al cambiar la comunicación por completo también suben los márgenes, hay más beneficio, hay más ventas, hay más facilidad también en la transacción porque has entendido realmente lo que tu interlocutor quiere. Si tienes problemas en vender, si estás intentando vender y no vendes tanto como crees que deberías de vender, quizá tengas un problema aquí. Estás vendiendo sin escuchar a tu audiencia, sin entender verdaderamente quién es tu audiencia. En segundo lugar, tienes que entender qué necesitan consumir esas personas, qué contenido necesitan antes de comprarte. Antes de comprarte. No te creas que por ser quien eres la persona más alta, más guapa, más estupenda y que el producto, por maravilloso que sea, ya está perfecto para que cualquier persona que potencialmente lo necesitase lo quiera comprar. Probablemente esa persona necesita bastante antes de comprarte. Esto es como si quieres tener una relación sexual con el sexo que te atrae y sales a la calle y primera persona del sexo que te atrae que ves, te la intentas llevar a la cama. Estarías cometiendo un grave error y ese día probablemente termines mal. Por lo tanto, antes de que eso suceda, hay un cortejo. De igual modo, antes de una venta, hay una relación que tienes que establecer. Y en esa relación hay algunas preguntas que tienes que resolver. ¿Qué problemas está viviendo esa persona? ¿Cómo puedes darle más claridad, más contexto a ese problema que están viviendo? ¿Cómo pueden solucionar dentro de ese conjunto de problemas que tienen algún pequeño problema, algo que le traiga una
primera victoria rápida, que les haga conscientes de que la salida que les ofreces es correcta, que la salida que les ofreces tiene sentido, que es sencilla, porque probablemente hayan probado más cosas antes. ¿Por qué la tuya sí que les va a funcionar, mientras que las otras soluciones que han probado no les funcionaron? ¿Sí? Hay un cortejo en el previo a la venta que tienes que tener bien diseñado, que tienes que tener bien planificado estratégicamente. Tienes que escuchar mucho a tu audiencia. Todo esto sale de tu audiencia. ¿Sí? Y en tercer lugar, ¿qué necesitan sentir para querer comprarte? Para querer comprarte. O sea, para querer comprarte a ti, ¿qué necesitan sentir? ¿Cómo se puede motivar ese deseo por aquello que estás vendiendo, por ese producto, por ese servicio, por esa formación, por ese acompañamiento? ¿Cómo puedes construir esa confianza? ¿Cómo puedes mostrarte como alguien honesto, honesta, que además sabe de lo que estás hablando, que no eres como tantos y tantos que se han leído el título de un par de libros de Tony Robbins y ya están ahí con la gorra puesta, gritando tópicos como si lo fuesen, pero que rascas un poco y son personas que de hecho necesitan bastante construcción personal y están ayudando a otros a crecer a nivel interior, en fin. O sea, que sabes de lo que estás hablando, que eres una persona honesta, que sabes lo que funciona y lo que no, que otras personas ya han pasado por tus manos y están teniendo resultados, es decir, que han validado ese proceso que tú muestras o en el que tú acompañas. Es decir, cómo construyes esa confianza. ¿Cómo haces consciente a la persona que te está escuchando de que verdaderamente tiene necesidad de solucionar un problema y que la solución la tiene lo que tú le estás ofreciendo? ¿Cómo generas conexión, tanto de simpatía como de empatía contigo, con tu marca que les está ofreciendo un contenido que les está vendiendo? ¿Cómo muestras que conoces el pasado de quien está hablando y que ese pasado también conecta con el tuyo? O que como muestras también la seguridad en aquello que has estudiado, que has experimentado, que has conocido, que has diseñado y que es exactamente lo que estás mostrando. ¿Sí? O sea que en el fondo tienes que tocar todas estas cuestiones en ese contenido que estás construyendo, en ese itinerario que estás dibujando para construir la audiencia que finalmente te compre. El tercer concepto es si se construye una audiencia solo creando contenido. Solo creando contenido. Sé que aquí hay una tensión en el mercado, yo no voy a entrar en este conflicto, pero me parece absurdo, y es si hay que crear mucho contenido o no hay que crear nada y solo vender. Ambas cosas están bien y de hecho ambas habría que combinarlas. Pero en el fondo, si me tienen que preguntar, si tengo que responder rápido a la pregunta, ¿se construye audiencia solo con contenido? La respuesta rápida es no. O sea, puedes perfectamente construir una audiencia directamente de compradores. Es decir, anuncio a página de ventas o anuncio a vídeo de ventas que cierran llamada o, que nosotros lo usamos mucho, audiencia que va a un libro y el libro se encarga de vender. Eso funciona maravillosamente bien. Además, te trae audiencia que está muy interesada en comprar, te trae más autoridad, te trae más calidad de la audiencia y también te trae cash más rápido. Voy a añadir que no tenía aquí y esto es importante, te trae cash más rápido. Es decir, este tipo de estrategia donde la audiencia la compras directamente en el punto en el que te van a comprar es una estrategia muy interesante. Pero yo quiero ser honesto contigo. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esto? Tiene un inconveniente de volumen, porque estás yendo solo al 1, 2, 3 como máximo % de tu potencial audiencia de compradores. Es como si sales a comprar tu audiencia y solo te entiendes con el 3% de toda tu audiencia. ¿Qué pasa con el 97% de tu audiencia de potenciales compradores? No los estás atrayendo, no los estás incorporando a tu futura base de compradores. Para esto, para mí la mejor solución siempre es crear un ecosistema de ventas que sea sostenible y que sea a medida para ti y en el que integres estas dos tendencias con mesura, con equilibrio, para que al final puedas aprovechar todo y puedas traer a la audiencia que está ya en el punto de compra tan bien como a la audiencia que no está en ese punto y que tú puedes encargarte de hacer crecer. En el fondo es como
pongo mucho esta expresión, esta comparación, es como si yo voy a pescar, soy un barco pesquero que sale al mar a pescar. Me enfrento a que no encuentre el banco de peces, me enfrento a que no esté ese banco de peces en el tamaño adecuado para poder pescar y que vuelva a puerto sin haber pescado, habiendo pescado muy poco. Eso es crear un negocio pensado en construir la audiencia directamente vendiendo. Sin embargo, si yo he construido mi piscifactoría, si yo he construido una instalación donde voy acompañando al pescado, que sea, a la especie que sea, desde alevín, lo he ido engordando, lo he ido nutriendo, lo he ido alimentando bien y cuando están en la última de las piscinas sé que ya está en el punto de captura, simplemente tengo que ir ahí y pescar. Ya está, no tengo que hacer más esfuerzos. Sé cuándo está en el punto de captura, sé cuándo está en el tamaño adecuado y no tengo que estar buscándolo. Sé dónde está. Está en la piscina de los peces grandes para ser pescados. Ya está. Simplemente tengo que ir ahí, echar la red y sacar. 5 minutos. Eso es lo que sucede cuando estoy construyendo una audiencia, cuando yo soy quien construye esa audiencia de manera consciente, estratégica y a medida para que sean mis futuros compradores versus ir directamente al océano a pescar. Ambas cosas no son incompatibles y de hecho ambas cosas deberían de estar en el ecosistema de tu negocio. ¿Sí? Vamos a avanzar con el concepto número 4, que son como 10 tipos de posibles contenidos para crear esta audiencia de futuros compradores. Vamos a pasar uno por todos. El primero es el contenido de síntomas, es decir, un contenido que explora los problemas, las dolencias, los síntomas de las dolencias de tus potenciales compradores, qué sueñan, qué desean, todo lo relacionado con, evidentemente, con el tema que estás abordando. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que conocer muy bien a mi audiencia, entender muy bien sus dolores, sus pasiones, sus deseos, sus frustraciones y solucionarlas con aquello en lo que estamos hablando, evidentemente, ¿no? Segundo son los contenidos técnicos, contenidos que son informativos, que son educativos. Es decir, que cuando una persona sale de ese contenido, sale con la sensación de haber aprendido algo nuevo y de haber implementado algo nuevo. Contenidos analíticos que proponen un análisis específico de algo que sabes, que puede ser a través de una noticia, de un estudio de caso, de una investigación en un caso de estudio, etc. Contenidos de presentación del producto, del servicio, de la solución que se vende. Y aquí sería la descripción de una oferta, ¿no? Los detalles, qué es lo que se vende, o bien usar una narrativa que genere mucho deseo en quienes aún no han comprado porque estás mostrando qué es lo que sucede dentro de ese producto. Contenidos en gerundio, estos me gustan mucho, es decir, contenidos de documentar tu proceso, de cómo lo estás implementando, es decir, algo en acción, es decir, mostrar el backstage de ese mismo producto o la entrega que estás haciendo con otra persona. ¿De acuerdo? O sea, es decir, todo lo que te muestre a ti como especialista en acción. Contenidos de transformación, o sea, que muestran el antes y el después de tu solución para valorar todavía mucho más el resultado. Contenido de ruptura de objeciones. Haz una lista de las principales objeciones que tiene tu público objetivo y vete creando objetivos que vayan desmantelando esas objeciones. Un contenido para cada objeción, o mejor dicho, varios contenidos para cada objeción. Contenidos de autoridad, es decir, esos contenidos en los que te muestran verdaderamente como experto y que legitiman que merece la pena escucharte y que merece la pena tenerte en cuenta para resolver ese problema que tengo. Contenidos de prueba social, es decir, qué es lo que pasa en las personas que trabajan contigo, cómo impactas en la vida de otras personas, cómo verdaderamente esos que trabajan contigo tienen resultados. Y contenidos personales, es decir, que muestren lo que haces detrás de cámaras. Y ojo con esto, modéralo, mesúralo, para atraer al público que quieres. O sea, muchas personas se están dando cuenta que compartir determinadas cosas de determinada manera les está atrayendo un público que es errado, que está equivocado y que buscan lo que no venden, sino el estilo de vida que tienen sin querer trabajar para lograrlo. O sea, mesura un poco esto en función también de tu narrativa, de tu discurso de marca. Por último, en el concepto número 5 quiero compartirte como 3 P's para que tengas en cuenta en este momento. La primera P son las plataformas, es decir, el contenido lo vas a tener que generar habitualmente en algunas plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok o plataformas a lo mejor más secundarias o que dependen del nicho como LinkedIn, X o anteriormente Twitter, Pinterest, etc., ¿no? Mi consejo es que midas en qué plataformas quieres estar,
según tu capacidad, porque cada plataforma funciona de una manera completamente diferente. No suele funcionar bien el crear el mismo contenido para todas las plataformas. En fin, mira bien según tu nicho, tu audiencia, tus capacidades, tu especialización, tu talento, cuál es la plataforma, fíjate que hablo de la plataforma en la que quieres hacerte fuerte para después, una vez que seas fuerte y que tengas todo ahí muy integrado, poder lateralizar y abarcar alguna otra plataforma. Pero no te obligues a estar de inicio en todas las plataformas, en todos los formatos, ¿no? Elige aquello que más sentido tenga para tu negocio y clávate ahí bien, especialízate bien ahí y después da el salto a otras plataformas cuando una la tengas dominada. Segunda P, los patinazos que se suelen dar, o sea, las grandes equivocaciones. Primero, hacer el mismo contenido para todas las plataformas. Es un patinazo. No es muy grave porque es mejor, en fin, ir probando, pero no funciona lo mismo para todas las plataformas. Así que es un patinazo pensar que sí. Frenarse por no saber qué hacer en cada plataforma. O no medir, no iterar, no ir cambiando en función de los datos, no ir corrigiendo en función de los datos, no en función de las sensaciones. O centrarse solo en las plataformas y no salir nunca de ellas. Por ejemplo, cuando trabajamos libros, entre otras cosas, lo hacemos por muchos motivos, son un gran transformador de lectores en clientes, un gran disparador de autoridad, pero también te hace pasar de ser un simple creador de contenidos digitales para ser un líder de opinión. Y este cambio, que no muchas personas hacen, porque escribir un libro requiere un trabajo, un esfuerzo, una inversión en recursos, en tiempo, en fin, en sistematizar pensamiento, que no todo el mundo es capaz de hacer. Cuando se hace, el salto que da es importante. O sea, no te centres solo en las plataformas digitales porque estarás cayendo en el gran grupo de los creadores de contenido digital, que está muy bien y está muy bien posicionarse ahí. Pero en el momento que añades un libro a tu estrategia, estás saliendo de ese grupo muy numeroso y entrando en el exclusivo grupo de los líderes de opinión que son capaces de escribir un libro. Quien ha escrito un libro es una mente maravillosa, ya solo por escribirlo es una de las mayores mentes del universo y haberlo escrito es estar en ese grupo. ¿De acuerdo? Es convertirse ya en un líder de opinión que ha sido capaz de sistematizar su pensamiento y dejarlo por escrito. No solo es quien está haciendo vídeos de YouTube, ¿vale? Está curioso que te lo diga esto haciendo un vídeo de YouTube, pero bueno, es así. También tengo aquí una colección de libros que he escrito, ¿no? Sé muy bien de lo que hablo. Bien, y por último, tercera P, la periodicidad. O sea, tienes que pensar en el calendario de publicaciones para cada tipo de formato, pero también tienes que planificar el análisis que haces del contenido. De nada sirve hacer un montón de contenido si no analizas qué sucede, si no tomas esos datos, esos análisis para medir qué cambiar. O sea, medir y pensar en qué cambiar. Y volver a probar, y volver a probar, y volver a cambiar, y volver a probar. Al final tienes que estar analizando continuamente la performance, el rendimiento de cada cosa que haces, cuáles son los costes, es decir, o sea, cuánto te cuesta cada seguidor, cuánto cuestan las visualizaciones al 25, al 50, al 75%, y cuáles son los patrones que sacas de ahí para que puedas estar aprendiendo y continuamente mejorando. ¿Sí? Así que, bueno, espero haberte respondido a esta pregunta de cómo construir audiencia en Internet para vender lo que quieras. Al final, como ves, vende más, quien más se relaciona con su audiencia, la manera de relacionarte que tienes generalmente es con contenido. Puedes y de hecho debes también construir audiencia sin contenido, pero no puedes desintegrar ambas estrategias de tu estrategia de marca. Tienes que preguntarte mucho por el receptor de ese contenido y que todo parta y muera en el receptor del contenido. Entender, como veíamos, ¿no? Que al final todo pasa por diseñar el ecosistema de ventas sostenible y a medida para ti, que integre todas las estrategias posibles que encajen contigo, incluida crear contenido e incluido el construir audiencia sin crear contenido, comprando directamente compradores. Te he dado como 10 posibles contenidos para crear una audiencia de estos futuros compradores y algunas como 3 P's importantes para que tengas en cuenta en este momento. Es un tema de plataformas, algunos patinazos que se suelen dar y un poco la periodicidad, no solo del calendario editorial, no solo del calendario de contenidos, mucho más importante todavía, del calendario de análisis y de interpretación de esos datos. ¿Sí? Te espero en la siguiente clase, espero que este contenido te haya ayudado. Si te gusta, compártelo, suscríbete, déjame en los comentarios alguna pregunta que te pueda resolver y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.